Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Sin más que añadir y agradeciendo la gentileza, es que vamos a hacerle la palabra en primer lugar a Mario Mercado y luego seguimos con Oscar Mario. Gracias, Enrique, por la invitación. Bueno, también agradecer a las personas que han asistido y también un saludo cordial aquí a Oscar Mario, que hoy nos está acompañando. Se ha resuelto que yo hable en primera instancia sobre la parte epistémica, ¿no? Filosofía de la ciencia de Karl Popper. Me parece resaltar, no sé, de repente hay personas que son más entendidos en la materia, pero capaz también hay personas que de repente no conocen estos conceptos y vale la pena hacer algunos apuntes. Ya en la Grecia clásica había una importancia para definir qué es el conocimiento y qué tipos de conocimiento existen, ¿no? En primera instancia, por ejemplo, se denominaba doxa a un conocimiento de carácter público, es decir, a la opinión pública o a la opinión de personas, y que también se relaciona con creencias, convicciones y en algunos casos con los mitos. Mientras que la episteme, según lo planteado por Platón, es aquel conocimiento justificado y válido como verdadero, ¿no? Entonces, esa diferencia, ya en esa época de la Grecia clásica, notaba una sustancial, vuelvo a repetir, diferencia entre un tipo de conocimiento y otro. Posteriormente se hablará de nociología, ¿no? Que la nociología, si uno analiza, gnosis viene de conocimiento y logo de estudio, que es el estudio del conocimiento, ¿no? Pero se lo ha aplicado indistintamente para el conocimiento en general como también para el conocimiento científico. Hoy más propiamente se ocupa del conocimiento científico la epistemología, es decir, la teoría o la filosofía que fundamenta cómo se hace o se elabora o se desarrolla el conocimiento científico. Dicho esto, me vienen por lo menos tratar de hacer 2 o 3 cuestiones a lo largo de mi charla. La primera, ¿cuál sería la importancia de la epistemología, si es que la tiene? Hablar un poco de ello. Después, hablar sobre la perspectiva epistemológica de Karl Popper y en una tercera instancia sobre algunas críticas. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la epistemología, por ejemplo, para las personas que estamos aquí oyendo? Yo por lo menos encuentro que existen 2 ámbitos centrales donde la epistemología es muy importante. Una, evidentemente, tiene que ver con la comunidad científica, ¿no? Si, por ejemplo, se desarrollan fundamentos filosóficos, métodos de investigación novedosos que puedan ayudarnos a mejorar el abordaje de un problema de investigación, evidentemente mejorará el estudio y las investigaciones científicas que desarrolle esa comunidad, ¿no es cierto? Entonces la epistemología brinda fundamentos porque a veces los investigadores, ¿no es cierto?, dan por resuelto o de manera sin mayores miramientos que la ciencia tiene algunos fundamentos filosóficos que muchos científicos desconocen. Y me parece que en primera instancia conocer la epistemología puede ayudar a mejorar la investigación científica y también en todo caso a criticar investigaciones que se desarrollan, ¿no? Porque de repente al abordar yo un problema de investigación tengo una perspectiva diferente que otros colegas, entonces si yo conozco ciertos fundamentos filosóficos, no solamente me va a servir para elaborar una mejor investigación, sino también para criticar otras investigaciones. Pero también me parece que es importante para el ámbito social y civil, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos aquí, Karl Popper toma una consideración de Bertrand Russell, que escribe El conocimiento humano, sobre que si bien la epistemología trata de cuestiones abstractas, es decir, sobre la filosofía de la ciencia o los fundamentos de la ciencia, ¿no es cierto?, tiene, dice él, consecuencias prácticas. Es decir, a partir de esos fundamentos, nosotros también, no solamente que entendemos cómo podemos conocer o qué podemos conocer, sino también cómo de repente desarrollamos, ¿no es cierto?, cierto comportamiento moral,
¿Qué vamos a hacer con nuestras convicciones, por ejemplo, religiosas? Darle validez, refutarlas, y también tendrá consecuencias incluso con nuestras perspectivas ideológicas y políticas, ¿no? Entonces, en ese ámbito, me parece que también es importante la profundización de esta temática. No es algo solamente meramente abstracto. Y lo planteo porque, por ejemplo, cuando se habla de teoría de la evolución, ¿no es cierto? Todavía existen ciudadanos en nuestro medio que evidentemente no aceptan esa teoría. ¿Por qué? Porque contradice ciertos presupuestos religiosos. Sin ir muy lejos, por ejemplo, cuando pasó el tema del COVID, hubo gente que, por ejemplo, salió a protestar contra las vacunas, ¿no? Que ya las vacunas vienen a ser una tecnología, pero que bebe del conocimiento científico. Podemos hablar del mismo modo de gente que no acepta la altísima evidencia sobre el cambio climático y, cómo no, por ejemplo, los aspectos positivos que puede tener la biotecnología o el uso de transgénicos. Es decir, muchos de esos fundamentos, que son parte de las ciencias básicas, de las ciencias aplicadas y de la tecnología, son desconocidos o en todo caso negados por la sociedad. Y tiene que ver también con el desconocimiento de los fundamentos de la ciencia y también, como no, del método o los métodos que existen para las distintas disciplinas científicas. Dicho eso, pasemos a abordar un poco la perspectiva de Karl Popper. Bueno, antes que siga, hay una cita que me parece aquí importante resaltar sobre eso que estoy diciendo, que es de un libro de Immanuel Kant sobre la defensa de la Ilustración, ¿no? Donde manifiesta, y Popper copia ese pequeño párrafo, donde dice sapere aude, atrévase a pensar y usar su propia inteligencia y a no buscar a alguien que lo dirija. Entonces, me parece que ese es un poco el llamado de la importancia de esto que estamos abordando el día de hoy, ¿no es cierto? Y evitar que otros o otro dirija nuestro pensamiento. En ese entendido, obviamente, me tocará un poco ya asentar la perspectiva de Popper. ¿En qué contexto se da toda esta construcción filosófica para entender cómo se desarrolla la ciencia? Me parece que hay dos etapas que son importantes. La primera, que más o menos ocurre entre 1919 y la década del 20, donde aparentemente Popper fue parte, ¿no?, de una organización política de izquierda, algún partido comunista en Austria. No voy a desarrollar mucho porque seguramente Oscar Mario va a entrar con mayor detalle en eso, pero que pasa, digamos, alguna desilusión por algunas cuestiones particulares, y él ya no solamente que se aleja de ese partido o de ese conjunto, de esa agrupación política, sino que empieza a cuestionar las ideas, en este caso marxistas, ¿no? Porque en ese tiempo se validaban como ideas científicas. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con ideas como el psicoanálisis de Sigmund Freud. Se validaban como científicas, pero Popper se preguntaba, ¿cómo puede ser científico esto si son ideas totalizadoras? Es decir, lo explican todo, ¿no? Si un tipo, por ejemplo, con depresión se liquida, el psicoanálisis tiene una respuesta. Si el tipo con depresión no se liquida, también el psicoanálisis tiene respuesta. Y lo mismo pasa con el marxismo en términos económicos y sociales. Tiene una explicación para todo. Entonces, ¿es científico estos conocimientos? Es lo que dice Popper. Por otra parte, ya en la década del 30 se forma un movimiento intelectual muy importante, tanto en Viena como en Berlín. En Viena hablamos del Círculo de Viena, que en su mayoría eran científicos, filósofos. Algo similar pasa en Berlín, y a grandes rasgos, porque lo que hicieron esas personas es, en muchos casos, tiene sus complejidades y abarcaron muchos temas, pero a grandes rasgos se podría decir que este círculo de intelectuales buscaba desarrollar un tipo de filosofía científica. Pero para desarrollar ese tipo de filosofía científica partían de algo que era, no sé si vale el término popular, pero digámoslo así entre comillas, entre la comunidad científica, que el método de la ciencia era a partir de la inducción. Es decir, yo hago una investigación, observo un fenómeno, veo qué pasa, un fenómeno particular, y obviamente anoto el resultado. Veo este fenómeno, si se repite, anoto este resultado, veo este fenómeno, analizo,
veo el resultado. Si se parecen esos resultados, puedo yo tener una conclusión general o en todo caso universal. Entonces, ese es básicamente el método de la inducción. Es decir, parto de enunciados particulares y termino en una conclusión universal. ¿No es cierto? ¿Y esto se hace con qué motivo se valida la inducción? Una, lo que buscaba el Círculo de Viena era separar una especie, pongamos por caso, separar el conocimiento científico de lo que no es científico. Entonces, todo lo que es científico es susceptible a medir, a observarse y a tener algún tipo de experiencia. Y para eso ocupamos la inducción. Lo que no se puede medir, observar o experimentar pertenece a otro ámbito como el metafísico, entonces eso es simplemente filosofía, ¿no? Y otro tipo de conocimientos que pueden ser religiosos o de cualquier otra característica, pero que no pertenecen a la ciencia, ¿no? En ese entendido, podemos ver que ellos ya definen un tema de demarcación, ¿no? Sobre lo que es científico y lo que no es. Por otra parte, estos filósofos de este círculo también se preocupan de abordar algunos temas filosóficos, pero esos temas filosóficos ya no son problemas en sí reales, como la filosofía desde el clasicismo griego los venía tomando, sino es un producto, los problemas filosóficos son un producto del lenguaje, es un problema de conceptos, de la ambigüedad, ¿no es cierto?, de la vaguedad que tiene un concepto y del sentido. Por ende, lo que hacen es separar ese tipo de análisis. Bueno, cuando Popper sabe de esto, obviamente empieza a criticar. Aquí, por ejemplo, hay un libro que dice Los dos problemas fundamentales de la epistemología, que es un escrito de los ensayos que escribe Popper entre la década del 30 y el 33, antes de que se publique en el año 34 La lógica de la investigación científica. En estos ensayos, Popper lo que hace es criticar esa visión del Círculo de Viena. ¿Cómo la critica? Él lo que hace es tomar ya algunos problemas que se habían tomado. El problema de la inducción ya era un problema desde el siglo XVIII. Lo había abordado el filósofo, uno de los grandes filósofos de la Ilustración, que normalmente no se lo toma así, ¿no? Siempre cuando uno habla de la Ilustración va a Francia, pero me parece que David Hume es de los grandes filósofos de ese momento, y él había tomado en cuenta el problema de la inducción. ¿Y cuál es el problema de la inducción? El problema de la inducción, como decía, partimos de fenómenos particulares y concluimos en verdades, si se quiere, universales. Entonces, ¿qué sucedió más o menos, o qué se creía, por ejemplo, en Escocia e Inglaterra en ese momento? Se tenía confianza de que todos los cisnes eran blancos. Todos los cisnes eran blancos, entonces uno veía cisnes en Escocia, veía en Inglaterra, capaz en Gales, capaz que si se iba a Francia, a España, todos los cisnes eran blancos. ¿Qué sucede? A finales del siglo XVII, un barco inglés o del Imperio Británico desembarca en Australia y se encuentra con cisnes negros. Entonces, ¿qué dice Hume sobre eso? ¿Cómo podemos, dice, basar el conocimiento científico en observaciones particulares y a partir de eso tener conclusiones generales? Es decir, si veo un cisne o veo un grupo de cisnes, por ejemplo, blancos en Inglaterra, otro grupo de cisnes blancos en Gales, en Escocia, qué sé yo, no puedo simplemente concluir que todos los cisnes son blancos, ¿no? Porque seguramente me faltará un universo de observaciones. Entonces, no hay una lógica para concluir, ¿no es cierto?, de observaciones particulares a verdades universales. Eso es de las primeras cuestiones que analiza y que ya existía esa crítica en Hume. Pero esa crítica, antes de Popper, es tomada por Kant. Kant, cuando lee a Hume, y lo manifiesta Popper en este libro, Conjeturas y Refutaciones, dice, al leer a Hume, yo desperté de un sueño dogmático. Es decir, todo lo que me decían que era la ciencia, yo lo entendía de esa forma y pensaba que era la inducción del método. Kant intenta resolver ese problema de la inducción a partir de que, si bien estas premisas particulares de que el cisne es blanco, de que aquí veo un cisne blanco, de que aquí, me sirve evidentemente como una hipótesis a priori, ¿no? Y después sabemos que desarrolla todo su conocimiento epistémico a partir de que nosotros en realidad no podemos entender el fenómeno en sí. Lo que podemos hacer es entender
o por lo menos tratar de describir los fenómenos. Y ya Kant dice, no existen leyes naturales ni universales de la física ni nada. Es la mente la que crea esas leyes naturales y se lo impone a los objetos de estudio o, en todo caso, se lo impone a los fenómenos que estamos investigando. Fíjense la grandiosidad del tipo. Más allá que estemos de acuerdo o no en este momento con esa situación. Pero ya es un análisis muy fuerte a partir de una crítica, la crítica de la inducción. Popper retoma aquello, ¿no? Y dice, bueno, este problema de la inducción, o por lo menos la ciencia, parece que no sigue ese camino. La ciencia, dice Popper, parece que no parte simplemente de una observación, parte ya de un conocimiento previo. Y ese conocimiento previo me permite a mí, cuando voy a abordar un problema, hacer una hipótesis, hacer una conjetura, pero ya una conjetura informada, ¿no es cierto? Y esa conjetura puede ser una teoría universal que me permite a mí deducir a través de enunciados más básicos para corroborar y en todo caso refutar esa teoría. Una teoría universal no se puede refutar de manera directa. Necesitan deducirse, es decir, de manera deductiva hacerse enunciados mucho más básicos para poder corroborar. Y dice Popper, no tenemos que verificar. El problema con la inducción también es que el investigador trata de verificar. No, nosotros lo que tenemos que hacer es criticar y en lo posible corroborar y refutar nuestras teorías. ¿Por qué? Porque la epistemología, según Popper, no es un alma pura, está también nuestros valores, hay un contexto, están incluso componentes ideológicos, ¿no? Que pueden incluso contaminar, si se quiere, esa investigación. Por eso es que no buscamos verificar o validar, sino refutar. Por un lado, Popper pretende resolver el problema de la inducción a partir de esta metodología, ¿no?, hipotético-deductiva, a partir de la generación de conjeturas universales con enunciados que se deducen más pequeños para hacer corroboraciones y la refutabilidad. Y de manera posterior está esto de la refutación o falsabilidad, que nos permite, ¿qué hacer? Nos permite hacer lo que hacían el círculo de, lo que hacía el Círculo de Viena, que era tratar de separar el conocimiento científico de lo que no es científico. Entonces, lo que se puede refutar, aquello que se puede falsabilizar, si cabe el término, eso está dentro del conocimiento científico. Aquello que no se puede refutar no pertenece al conocimiento científico y puede pertenecer o a la metafísica o a la pseudociencia, pero de manera a priori no lo eliminamos. ¿Por qué? Porque la metafísica, y lo dice Popper, nos puede ayudar incluso a inspirar mejores ideas, mejores conjeturas. Entonces no elimina de plano, y dice Popper, no solamente eso, sino que la metafísica tiene problemas reales. No es solamente meras especulaciones del lenguaje. Dicho esto, en este libro, La lógica de la investigación científica, Popper no aborda el tema de la verdad. Aquí simplemente presenta su análisis, va a lo que es el análisis hipotético-deductivo, ¿no?, para contrarrestar la inducción, y va al tema de la demarcación. Pero ya aquí en Conjeturas y Refutaciones sí plantea una forma de acercarse a la verdad a partir de una teoría que plantea Tarski y, que tiene que ver un poco con una verdad en función de la correspondencia a partir de la creación de un metalenguaje que permite relacionar enunciados conceptuales con enunciados que pertenecen al mundo de los hechos. Evidentemente es un poco más complejo de lo que estoy diciendo, pero ahí ya toma, en este sentido, la importancia de la verdad. Me parece que en esta parte, si nosotros analizamos qué viene a ser el conocimiento científico para Popper, podríamos de repente decir que es un conocimiento conjetural y por ende provisional, y que no se busca la validez o la verificación de ese conocimiento, sino más bien buscamos corroborar y refutar esas teorías que nosotros estamos planteando. Bien, dicho eso, me parece de repente muy cortita hablar de algunas críticas. Entre ellas, por ejemplo, está la crítica de Mario Bunge, que es bastante conocida, donde Bunge plantea de que el conocimiento científico no es solamente conjeturar y refutar,
porque eso lo hace hasta un niño, o lo hace un perro, o lo hacen cualquier animal. Entonces es mucho más profundo, tiene mucho más complejidad, y obviamente, aunque tiene razón Mario Bunge, reduce mucho también el análisis, ¿no? Porque lo que plantea Popper, por ejemplo, es también mucho más complejo, hace una explicación minuciosa, ¿no?, de lo que es la ciencia, de cómo se lo hacen los enunciados, de una teoría de probabilidades, de una teoría axiomática para validar enunciados, tanto universales como básicos, para poder corroborar. Entonces, si bien es medianamente válida la crítica, me parece que no es de todo sustancial, digamos, ¿no? Porque hay todavía, me parece, una riqueza. Hoy todavía las tesis, por ejemplo, cuando es una tesis, ¿no es cierto?, y plantea, por ejemplo, hipótesis estadística, acepta o rechaza la hipótesis nula. No acepta, por ejemplo, la hipótesis de trabajo. Entonces, de cierta manera, tiene alguna vigencia todavía el planteamiento de Popper. Hay también, por ejemplo, la crítica de Thomas Kuhn, que bueno, él plantea que el conocimiento científico no es acumulativo, tampoco es lineal, ¿no es cierto?, pero que existen momentos donde la ciencia normal tiene una anomalía, esa anomalía presenta una crisis y abre la puerta para nuevos conceptos o un paradigma nuevo. Entonces la ciencia cambia, cosa que de repente tampoco es tan así, ¿no?, si uno lo analiza en los términos de la historia de la ciencia. Ahora, hay esos momentos que parece que lo que dice Kuhn es del todo válido y tiene cierta validez lo que plantea, pero no necesariamente los conceptos cambian netamente de significado. El tema de paradigma, por ejemplo, que plantea tiene distintas acepciones. Creo que ya le toca aquí a nuestro amigo Oscar Mario, así que gracias. Primero que nada, igual agradecer la presencia de Mario, de Enrique, por la invitación, a ustedes los presentes. Y bueno, me gustaría arrancar quizás con una pequeña anécdota de cómo yo llegué a conocer a Popper. Me parece muy interesante, que estaba en mi primer año de la carrera de Ciencia Política y había sentido una gran fascinación por las ideas liberales. Entonces emprendí la tarea de revisar algunos libros que pudieran alinearse con esa teoría política. Fui a parar con John Locke, fui a parar con Rousseau, rescaté algunas cositas de Rousseau, muy a mi pesar ahora, después de una segunda lectura. Y finalmente llegué a un libro de Mario Vargas Llosa, El llamado de la tribu. En esos libros, que es una autobiografía intelectual, menciona a diferentes autores, ¿no?, a Hayek, a Berlin, a Revel, y uno de esos autores era justamente Karl Popper. Y dio la casualidad de que revisando en la biblioteca de la carrera de Ciencia Política, me topé con este libro, ¿no?, La sociedad abierta y sus enemigos. Quiero decir, de buenas a primeras, es un libro imponente, pero dije, quizás sea un reto, voy a intentar leerlo. Y la verdad que no decepcionó, es un libro excelente y quisiera hablar más a profundidad a continuación. Primero, hay que entender que este libro es la continuación de una investigación previa que ya había realizado Popper, titulado La miseria del historicismo. Para entender el título, ¿no?, hay que remontarnos a la primera mitad del siglo XIX. Había un señor llamado Karl Marx, quizás lo recuerden, quizás lo conozcan, que escribió un libro titulado La miseria de la filosofía, que era la respuesta a otro libro de Proudhon, ¿no?, La filosofía de la miseria o sistema de contradicciones económicas. Entonces, en ese libro Marx desarrolla diferentes ideas económicas, pero lo importante es que aquí Popper, en La miseria del historicismo, va a desarrollar una crítica abierta, ¿no?, una lucha sin cuartel, contra la concepción de que la historia tiene un significado, contra la idea de que la historia tiene leyes rígidas, digámoslo así, similares a las de la física, ¿no? Así como tenemos una ley de la gravedad, ¿no?, que define que las cosas caen, también tenemos una historia con leyes que rigen el destino del hombre. Entonces, las personas se ven reducidas simplemente a marionetas, ¿no?, a simples actores en un teatro cuyo guión ya ha sido definido de antemano. La continuación de este libro es La sociedad abierta y sus enemigos, libro que Popper decide escribir en marzo de 1938, cuando le llegan las noticias del Anschluss, que fue la anexión por parte de Alemania de Austria. ¿Por qué La sociedad abierta y sus enemigos? ¿Por qué ese título? El propio Popper, en la introducción, nos ofrece una respuesta, y es la referencia a este autor de acá, Henry Bergson,
quien ya había utilizado el término con anterioridad. ¿Qué es la sociedad cerrada? La sociedad cerrada es aquella sociedad que se caracteriza por el tribalismo, por el colectivismo y por el conflicto constante. Pensemos, por ejemplo, en una tribu de hace 200.000 años. ¿Cómo era la vida en ese entonces? Quizá, en cierto sentido, Hobbes tenía razón al decir que la vida del hombre era corta y angustiosa. El principal miedo del hombre era la muerte violenta. Entonces, los hombres de esa época no encontraban más refugio que el grupo. En ese entonces, el individuo como tal no existía. El grupo, la tribu, el colectivo, era el único refugio que podían encontrar. Por lo tanto, el cambio era algo totalmente desdeñable. Lo externo se veía como algo que amenazaba la integridad y la cohesión del grupo. Sin embargo, tarde con tarde, dice Popper, ¿no? Poco a poco, se van formando espíritus críticos, se van formando mentes que deciden escaparse de ese orden cerrado. Y poco a poco van dando lugar a lo que llamamos la sociedad abierta, que se caracteriza precisamente por los valores opuestos. Frente al tribalismo ofrece el individualismo. Frente a la mentalidad cerrada ofrece el racionalismo. Y nos dice Popper, una vez se abre esa puerta, no hay vuelta atrás. En resumen, son tres los autores de los que se ocupa Popper: Platón, Hegel y Marx, a los que considera los máximos exponentes del historicismo. El tratamiento de Platón quizás es el más extenso y comienza con una breve exposición de su filosofía que, adelanto, no pretendo ni mucho menos sistematizar ni resumir a cabalidad. Pero hay que recordar que para el discípulo de Sócrates existían diferentes clases dentro de un estado ideal. Valga decir que el estado, para Platón, no era sino un individuo en grande, lo cual ya da muestras de ese método holista, de la totalidad. En lugar de ver individuos, en lugar de ver personas, él veía a un todo orgánico. Pensemos, por ejemplo, en un cuerpo. El cuerpo es una totalidad. Es cierto, está compuesto por partes, en la cabeza, hay células, pero a menos que uno sea, por ejemplo, un médico que está estudiando una patología bien concreta, solemos tratarnos como entidades totales, ¿no? Uno no va y se relaciona con las piernas de Mario, no va y se relaciona con la cabeza, ¿no? Sino que concebimos la unidad. Y justamente ese es el método que utiliza Platón. A partir de esta concepción holista, él va a decir, bueno, si hay un cuerpo, necesariamente tiene que haber una cabeza. ¿Y quién va a estar a la cabeza de ese estado ideal? Él dice, no puede ser la mayoría es el vulgo, es una tropa de irracionales. Un punto intermedio podría ser los más capaces, ¿no? Una suerte de aristocracia, lo cual era del agrado de Platón. Pero sin duda lo más perfecto, aquello que más se acercaba a la idea, a esa representación de perfección, era la unidad, el filósofo rey. ¿Y por qué no existe este estado ideal? Porque la concepción de la historia en Platón es la de una degeneración continua. Si nosotros entendemos que hay una idea que representa la perfección, todo movimiento hacia adelante va a ser una degeneración, una pérdida de esas características ideales que alguna vez se tuvieron. Y tiene mucho sentido con la historia política de Grecia, que inicialmente empieza con los basileus, los reyes, que va a continuar con las reformas y revueltas que derivan en una aristocracia, y que finalmente, a través de Clístenes, Pericles y otros grandes hombres, deriva en la democracia. Entonces entendemos por qué Platón era un completo pesimista, porque ante sus ojos la sociedad griega, especialmente Atenas, se movía hacia una degeneración total. En contraste, por ejemplo, con su tan querida Esparta. Esparta lo que buscó fue detener el tiempo, detener todo tipo de influencia extranjera. Nos recuerda Tucídides, por ejemplo, que tras las batallas que libraron con Atenas, se logró recuperar un gran botín, unas ingentes cantidades de oro. Y hubo muchas disputas para que ese oro no ingrese a Esparta, mientras que el resto de reinos, los fenicios, los propios atenienses, buscaban acumular riquezas para comerciar con el resto del mundo conocido, ¿no? Especialmente en el mar Egeo. En Atenas se buscaba impedir el ingreso de ese metal, porque podía inducir al comercio. Y no hay mayor forma de contacto cultural que el comercio. De ahí que la moneda, nos recuerda Antonio Escotado en su libro Los enemigos del comercio, la moneda en Esparta estaba hecha
de hierro, si no recuerdo mal, un metal que no era aceptado en ninguna otra parte. Es como si ustedes se van en este momento a Estados Unidos e intentan pagar, no sé, en el McDonald's con boliviano. Buena suerte intentando hacer que les acepten bolivianos en Estados Unidos. Pero, continuando, hay un contraste en Platón, y es la gran generación. Lo que él llama la gran generación de hombres que intentaron cimentar el cambio entre esa sociedad cerrada que inicialmente había en Atenas hacia una sociedad más abierta. Nos menciona, por ejemplo, a Pericles, el gran estatista griego, quien por boca de Tucídides recordamos que dio una oración fúnebre bastante memorable. Nos decía: nuestra constitución es la envidia de todo el mundo civilizado. En Atenas no conocemos más rey que la ley. No somos envidiosos ni nos preocupamos excesivamente por los negocios privados que tenga el resto de ciudadanos. Y aquí hay una parte muy interesante que resalta justamente Popper a lo largo de la obra. Aunque no todo el mundo es capaz de iniciar o llevar a cabo una política, sabemos que todos los ciudadanos son capaces de juzgarla. También está la figura de Demócrito y sobre todo la figura de Sócrates, quien, recordemos, vivió bajo la consigna de que es preferible sufrir una injusticia que cometerla, lo cual contrasta evidentemente con el pensamiento de Platón, quien llegó a decir que con el objetivo de preservar ese estado autoritario, ese estado fijo, rígido, estaba justificada incluso la mentira. Mientras que Sócrates se decía un amante, un buscador de la verdad, Platón decía que incluso los mitos estaban justificados para preservar y mantener el Estado. El segundo autor del que se ocupa Popper es Hegel. Y aquí nos menciona Popper un juicio bastante severo. Es conocido por muchos el lenguaje tan ofuscado, tan oscuro que tiene este filósofo alemán. Hay pensadores que creen que eso se debe a la profundidad de su análisis, claro. Es un pensador tan original, que se ocupa de temas tan trascendentes que era inevitable que su lenguaje acompañara la magnitud de su pensamiento. Para Popper ese no es el caso. Para Popper se trataba simplemente de un autoengaño que derivaba en el engaño de los demás. Él ofrece numerosas citas donde se puede ver la confusión total que existía en la cabeza de Hegel. No me voy a pronunciar sobre ese caso, dejaré abierta la cuestión, puesto que el conocimiento puede ser falible, como diría Popper. Pero lo importante aquí es hacia dónde llevaba esa filosofía de Hegel. Como dato no menor, se dan entrada a las contradicciones. Ya Kant había mencionado la posibilidad de las contradicciones, de las antinomias, de que pueden existir tesis contrarias que luchan las unas con las otras. Y Hegel destaca que Kant revive la condición de la dialéctica. Pero, ¿para qué sirve la dialéctica en Hegel? Sirve ni más ni menos que para justificar el régimen de Federico Guillermo III, quien era a la sazón el monarca de Prusia. La idea es real y lo real es racional. Puede sonar una consigna filosófica bastante interesante, bastante llamativa. Sin embargo, desarrollada hasta sus últimas consecuencias, deriva en que lo real es el Estado prusiano y sus leyes, y que por lo tanto esas leyes son racionales, y que la libertad solamente puede ser lograda dentro de ese reino. ¿Y qué pasa con la Constitución? ¿No había sido la Revolución Francesa el intento de poner una Constitución que limitase los poderes del monarca? ¿No habían acaso pensadores liberales que publicaban panfletos exigiéndole a Federico III una Constitución? Hegel no era ajeno a esta polémica, pero fíjense qué interesante cómo utiliza la dialéctica para lograr una conclusión radicalmente opuesta a la que buscaban los liberales. Puesto que la monarquía y el Estado, ¿no?, es el único garante de la libertad y que el desarrollo de la historia conduce a la libertad, solamente puede haber una constitución en la medida en que hay un monarca absoluto. La constitución, por tanto, queda asociada, o mejor dicho, asimilada con el régimen monárquico. Y por último, nos queda Marx. Si en Hegel Popper encuentra al iniciador del historicismo contemporáneo, moderno, ¿no?, y muchas raíces totalitarias, en Marx encuentra quizás
la cúspide de esta tendencia. Menciona que a diferencia de Platón, Hegel y Marx eran historicistas optimistas. Hegel creía que el desenvolvimiento de la historia era la marcha inevitable de la idea y su realización se daría finalmente en el Estado prusiano. Marx, por el contrario, dejaba de lado las cuestiones más filosóficas y se centraba en el orden económico, que es la parte central de todo su pensamiento. Y destaca cómo las leyes inevitables del movimiento capitalista conducirían por sus propias contradicciones internas a su derrumbe. Pero este no era un derrumbe que dejaría un vacío, sino que sería llenado por otro orden, un orden socialista. De hecho, en sus escritos, Marx llega a utilizar la palabra, ¿no?, con la inevitabilidad de una ley de la naturaleza. Tal era el calibre de su predicción. No podían hacer nada los hombres para detener ese destino. En el mejor de los casos, nos dice, un grupo selecto de hombres puede fungir como partero de la historia. Si bien no puede detener uno el desenlace histórico al que la humanidad está condenado, sí que puede o entorpecer o coadyuvar a que se materialice ese cambio. ¿Cuál es el veredicto de Popper con respecto a estas predicciones que realizó Marx? Que no tuvieron ningún tipo de acierto. El capitalismo continúa y a día de hoy persiste, si bien de manera con ciertas diferencias a lo que pudo experimentar en su día Marx, pero sin duda alguna la desaparición del Estado y de la propiedad privada se quedó como una profecía sin cumplir de Marx. ¿Y qué valor tienen en aquellos puntos en los cuales Marx se acertó? Él nos pone a consideración los 10 puntos que se mencionan en el Manifiesto Comunista, y 9 de ellos se han cumplido. Tenemos educación pública, el trabajo infantil se ha suprimido, hay bancos estatales de crédito, la jornada laboral se ha reducido y está reglamentada. ¿No le da esto la razón a Marx, siquiera parcialmente? Y aquí Popper muestra signos de una capacidad analítica increíble y nos dice, aquello en lo que Marx tuvo razón no tiene nada que ver con su método historicista, sino que tienen que ver más bien con su análisis institucional. Metodológicamente hablando, con respecto al historicismo, Marx estaba perdido, pero fue su sagaz análisis de las condiciones institucionales lo que le permitió prever, por ejemplo, que esa clase incipiente que llamó proletariado iba a ser un actor fundamental en el futuro. Pero, por ejemplo, la predicción de que el socialismo se impondría frente al capitalismo no se corresponde con la realidad. Y eso quizás nos lleva a cuáles son las implicaciones de este análisis que hace Popper, quizás sobre todo con la teoría de la democracia. Al comienzo de La Sociedad Abierta y sus enemigos, Popper señala cuál fue el principal error de estos 3 pensadores, que partieron de una pregunta de entrada equivocada. Tanto Platón como Hegel como Marx se preguntaron quién debía gobernar. Si le preguntábamos al discípulo de Sócrates, nos diría el filósofo rey, o en su defecto, los mejores. Si le preguntábamos lo mismo a Hegel, nos diría Federico III, ¿no?, o el rey de Prusia. Y si le preguntábamos a Marx, nos diría, bueno, los proletarios tendrían que erigirse como clase gobernante. Popper nos dice, yo rechazo esta pregunta. En su lugar deberíamos preguntarnos cómo podemos reemplazar a los malos gobernantes sin que haya un baño de sangre. Y así constituye el primer paso del desarrollo de su teoría de la democracia. En lugar de hablar de legitimidad, de libertad o de soberanía, que eran palabras bastante importantes, bastante grandes, digámoslo así, Popper pretende hablar de cuáles son las condiciones institucionales que permiten que un mal gobierno sea reemplazado por otro. Y ahí entran justamente los sistemas de partido. Popper era partidario de eliminar el sistema de voto proporcional. Veía con buenos ojos, por ejemplo, un bipartidismo, similar a lo que podríamos encontrar, por ejemplo, entre los demócratas y republicanos en Estados Unidos o los Whigs y los Tories en Reino Unido. No voy a quizás adentrarme mucho en esos temas, pero sí resaltar cómo esta concepción de la democracia nos permite resolver 2 aparentes paradojas que se dan dentro de la democracia. Entendemos que la democracia es extenderle el voto a la totalidad de las personas que cumplen ciertos requisitos mínimos. Ser mayor de edad, no tener algún tipo de enfermedad mental que nuble el juicio. Pero, ¿y qué pasa
si la mayoría vota por una dictadura? Popper responde que justamente tiene que existir un andamiaje institucional, a lo que llamamos constitución, que impida que se instaure una dictadura mediante el voto popular. Pueden ser, por ejemplo, las reglas de 2/3 o incluso de mayorías mucho más cualificadas para realizar cambios fundamentales, algo que ya existía, por ejemplo, en la antigua Grecia, en la Boulé. ¿Y qué pasa con la intolerancia? Dice, ¿qué pasa si en lugar de elegir un gobierno dictatorial se promueven leyes que sean autoritarias? Y ahí Popper nos dice, la tolerancia no puede dar lugar a la intolerancia. No podemos ser tolerantes con los intolerantes, porque en la medida en que lo hacemos, se acaba la tolerancia. Quizás esto contrasta, para ir cerrando ya este repaso a las ideas políticas de Popper, con la idea de la voluntad general que encontramos en Rousseau. Esa idea de que la voluntad expresada por una mayoría es infalible. Pero ¿es realmente el caso? ¿Realmente las mayorías nunca se equivocan? Y aquí Mario nos comentó de manera muy acertada que nuestro conocimiento es provisional, es falible, está sujeto a ser falsable. Y justamente esa condición de conocimiento imperfecto es lo que nos permite hablar de responsabilidad intelectual y hablar de tolerancia, otra de las conferencias de las que habló Popper a lo largo de su vida. Y menciona diferentes principios entre los que encontramos, por ejemplo, que la democracia ciertamente es falible y que las tradiciones juegan un lugar importante. El liberalismo, dice Popper, no es un sistema cerrado, sino que está abierto a la evolución. Y quizá esa sea la enseñanza que hoy deberíamos rescatar del pensamiento de Popper, que una sociedad abierta va a depender justamente de la capacidad que tengan sus miembros de defender la razón, de defender el humanismo y sobre todo de promover la tolerancia. Somos tolerantes porque podemos equivocarnos, podemos tener la razón y el otro estar equivocado, pero tranquilamente puede ser la situación contraria o simplemente ambos estar equivocados. Gracias. A Popper le agradaba subrayar cómo nuestro conocimiento es limitado y falible y nuestra ignorancia infinita, subrayando consecuentemente cómo una de nuestras principales virtudes intelectuales debería ser la humildad y no la soberbia. Muchas gracias tanto Mario como Oscar Mario. Y la sesión esta, como siempre, estará a disposición de usted en Spotify y en YouTube. Buenas noches.